de qué manera confrontar a los hombres cuando ejercen violencia y qué pueden hacer las mujeres cuando están con un agresor. ¿Qué puedo hacer cuando de repente me doy cuenta que mi pareja está ejerciendo violencia hacia mí? La violencia de tu pareja no es tu responsabilidad. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Y usualmente los hombres usamos el decirte es que tú me provocas, es que yo te grito porque tú hiciste tal cosa. Y entonces el trabajo con hombres implica en que reconozcan su responsabilidad sobre sus actos. Y la violencia es un acto, una conducta. El trabajo con agresores inicia en los años 70. O sea, realmente tenemos 40 años de aprendizaje de cómo se trabaja con hombres violentos, desde una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Desde el análisis de las relaciones de poder. Antes ya se ha trabajado con hombres. La medicina, los psiquiatras ya han trabajado con hombres. La psicología ya ha trabajado con hombres. Pero estas disciplinas usualmente se han centrado o bien en un gen que te hace violento, dice la psiquiatría, y te tenemos que medicar, en que no controlas tus impulsos y entonces te tenemos que parar, ¿no? O la psicología, en que un hombre violento es violento porque su mamá le pegaba, porque su papá le pegaba. Entonces hay que comprender al hombre violento y hay que contener su ira y su enojo. Estas corrientes, la psicología y la psiquiatría, dieron elementos importantes para el trabajo con hombres. Pero fue el movimiento feminista el que puso énfasis en que, de acuerdo, hay que trabajar las emociones de los hombres que ejercen violencia, hay que trabajar las conductas violentas de los hombres, pero hay que entender que no es solamente un problema personal de este hombre, es un problema social, político, cultural. A nivel internacional, ¿qué es lo que ha funcionado? ¿Cuáles son los modelos más importantes en el trabajo de reeducación con los hombres? En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en el norte de Europa, Noruega, Escocia, Suecia, Finlandia, Dinamarca, tienen modelos de intervención muy interesantes. ¿Cuál es la historia de estos grupos de reeducación? Los grupos de reeducación para hombres en su versión de este siglo XXI, son impulsados de manera muy fuerte cuando se crea, particularmente en América Latina, una legislación para trabajar con hombres violentos. ¿Qué significa esto? Ejercer violencia contra las mujeres es un delito. Ya no estamos en el momento en que me puedes gritar y me tengo que aguantar, me golpeas. Es bien importante empezar a tener conciencia que la violencia hacia las mujeres es un delito y es un delito que se puede denunciar. Particularmente en México tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En Brasil también se aprobó una ley que se llama la Ley de María de Peña,
En Argentina, otra ley en el 2006 de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y hay obviamente otras legislaciones, pero particularmente estas leyes, a partir de 2005 ya nos están hablando de que hay que atender a los hombres que ejercen violencia. Porque en el tema de trabajo con hombres violentos, la sanción no es suficiente. O sea, quisiéramos que efectivamente con una sanción de un violador, encerrarlo en la cárcel 20 años, el cuate efectivamente ya no va a violar. No es cierto. Sale después de 20 años y vuelve a cometer violencia sexual. Entonces, lo que está pasando en el trabajo con agresores es a la conciencia de que hay que reeducarlos. Sí, hay casos donde hay que aplicar una sanción legal, por supuesto, y tal vez cárcel, por ejemplo. Pero hay que tener conciencia que eso no está solucionando el problema. En los países desarrollados, los hombres tienen que ir de manera obligada a los grupos de reflexión. Esto es, le pegas a tu pareja o no das pensión, que es violencia económica, ejerces violencia sexual. ¿Por qué? Porque anduviste infiel y eso también es violencia, o abusas sexualmente de tu pareja, hay una sanción. El juez te sanciona, la policía va por ti y te lleva ante el juez y el juez te dicta una pena. Y algo que se creó en los países desarrollados es, en vez de meterlos a las cárceles, porque eran muchos, pues mejor los metemos a grupos de reeducación. Y así nacieron los primeros modelos de intervención. Los hombres eran mandados a los grupos de reeducación. Había hombres que les caía muy bien ir, cambiaban, y había hombres que simulaban el cambio. Hacían la promesa, llegaban al grupo, incluso tenían una apertura emocional, pero en el momento de ir a su casa seguían ejerciendo violencia. Estos modelos son principalmente cognitivo-conductuales con enfoque feminista. En general hay pocas evaluaciones de estos modelos y el modelo de mayor influencia para quienes quieren buscarlo en internet es el modelo de Duluth, creado en Estados Unidos y que ha tenido una influencia en todos los países desarrollados. América Latina iniciamos el trabajo con hombres que ejercen violencia en los 90s, realmente tiene muy poco tiempo. En Costa Rica, el Instituto WEM, en México, en su momento creamos CORIAC, el ILEF, en Argentina, Jorge Corsi, en Nicaragua, la Asociación de Hombres contra la Violencia, en Brasil, los compañeros del Instituto NOS, del Instituto Promundo. Empezamos un trabajo con hombres. A diferencia de los países desarrollados en América Latina, no trabajamos cercanos a los jueces, ni cercanos a las policías. ¿Por qué? Pues porque son jueces muy machistas, porque son policías machistas, porque las instituciones en México tradicionalmente no nos dan confianza. Entonces, en México, quienes empezamos este trabajo, dijimos, lo menos que queremos es que se meta el juez, lo menos que queremos es que se meta la policía. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este agresor es que se va a enojar más cuando vaya el juez. Y entonces el trabajo, inicialmente desde las asociaciones civiles, es trabajo voluntario. ¿Qué significa esto? Nosotros en América Latina entendimos que los hombres van a cambiar solo cuando quieren cambiar. Y nosotros decidimos trabajar con hombres que quieren cambiar. Te vas a dar cuenta que un hombre no quiere cambiar no por lo que te dice, sino por sus conductas. Es una redundancia, es obvio, sí, pero a veces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el mandato del amor, el cuidado de los hijos o la preocupación con los hijos hace que a veces las mujeres
se creen autoengaños y piensan es que sí va a cambiar, ¿no? Y ya no va a ir con esa fulanita, ya me va a ser fiel, ya va a llegar a la hora. Pero el hombre sigue haciendo lo mismo, o sea, y no cambia. Y dijimos a los grupos de reflexión que los hombres lleguen de manera voluntaria, porque queremos trabajar con hombres que quieren cambiar. Los que no quieren cambiar no van a llegar, y si llegan se van a ir. Retomamos al modelo de Duluth, retomamos más el enfoque de género, el enfoque psicológico y tomamos herramientas que nos permitieran la intervención. Pero algo muy interesante en América Latina es que quienes empezamos estos grupos, sobre todo somos gente progresista. Somos gente que entendemos que la alianza para este trabajo es con las mujeres y no con los hombres. Que trabajamos con hombres, pero por los objetivos de las mujeres. Y eso te coloca diferente. Entonces yo le digo a los compañeros, cuando estamos en grupos de reflexión y me dicen los compañeros, oye Roberto, que tú nos pides mucho, que no, compadre, lo que yo te pido mucho, si para ti es mucho dejar de maltratar, entonces perdóname, tienes un problema. Pero yo nada más te digo, la alianza no es contigo, la alianza es con tu pareja. Empezamos a hacer el trabajo con otros hombres desde una perspectiva política diferente, no psiquiátrica, no médica, no psicológica, que sí dan elementos importantes, no tan cercana al aparato judicial, que ahorita hay que replantear eso. Creo que sí nos tenemos que acercar al aparato judicial, pero primero tenemos que sensibilizar a los jueces y a las policías. Pero la gente que iniciamos en América Latina venimos más de movimientos sociales y de una comprensión de las mujeres como personas que sí han vivido una situación de opresión. El problema de los hombres violentos, nos dice el feminismo, es un problema social, económico, político y de reeducación. Sí es un problema emocional, sí es un problema de bajo control de impulso, sí, pero de fondo es un problema de reeducación. Es un problema de que él aprendió a ejercer el poder de otra manera, entonces lo puede aprender a ejercer de otra forma, que no sea opresivo. Entonces tenemos que hacer estrategias de intervención. Hombres por la Equidad, antes trabajábamos como CORIAC, hicimos un modelo de intervención. El programa se llamaba Programa de Hombres Renunciando a su Violencia y es un modelo que fue muy exitoso, es un modelo que ha sido referente en Iberoamérica. Sintetizamos lo mejor que podíamos en el año del 2000, lo mejor que sabíamos sobre la intervención con hombres. Y empezamos a afinar técnicas, estrategias de cómo acercarse a los hombres, cómo les comunicamos a los hombres sobre el ejercicio de su violencia sin que se sientan regañados, sin que se hagan las víctimas. Y yo creo que es el problema que les pasa a las mujeres. O sea, para nosotros es nuevo, pero yo creo que para las mujeres es antiquísimo. O sea, ¿cómo le vas a decir a tu pareja esas cosas machistas que tiene sin que se enoje y saque su machismo? Ese es el mismo dilema que tenemos en la intervención con hombres. ¿Cómo le vamos a hacer a los compañeros para decirte, eres muy buena onda, hombre, eres un amor, eres a todo dar, pero a veces te pasas y a veces o frecuentemente ejerces violencia? Entonces es como diferenciar, y esto es método, es diferenciar. Reconozco lo buena onda que eres, pero en esto te pasas y eres violento. Todos esos dilemas los trabajamos con este modelo. Actualmente ya tenemos este otro modelo que se llama Caminando hacia la Equidad, con un libro de sustento, en donde nosotros lo que hicimos fue profundizar en estrategias para acercarnos a los hombres y que pararan su violencia.
El problema de violencia en la relación de pareja, de violencia masculina en la relación de pareja, es un problema social, es un problema ecológico, donde hay elementos culturales, institucionales y personales y relacionales que fomentan, que justifican la violencia de los hombres. O sea, si yo tengo una pareja que me violenta, no es solamente un problema de la pareja, no, es un problema social, institucional y personal. El lenguaje social es que las mujeres educan a los machos, que si tu pareja está enojada es porque tú hiciste algo. Hay todo un sistema de dominación muy bien elaborado para que tú como mujer te sientas responsable de lo enojón que es él, o del hijo violento que ya tiene, que anda maltratando a la novia. Y no, el machismo, el patriarcado desborda las relaciones interpersonales. Es un sistema de producción, un sistema cultural. Entonces, por tanto, si es un problema tan complejo, la intervención tiene que ser compleja. La intervención tiene que ser multidimensional. Como es un problema complejo, nadie va a poder solito o solita. O trabajamos en redes con grupos de hombres, o trabajamos en redes. O sea, de repente va a llegar un hombre aquí al grupo que diga, sí, yo ejerzo violencia, quiero cambiar, pero tengo una depresión de la fregada. Compa, en los grupos de reflexión no vamos a ver tu problema de depresión. Pues lo mandamos al Salme, o lo mandamos a terapia individual, lo mandamos a otro lugar, pero aquí vienes a trabajar tu violencia. Entonces, el trabajo para parar la violencia de los hombres se hace siempre en redes. Después a los hombres, tal día los citas en la mañana, a ver compañeros, el día de hoy no va a haber grupo, nos vamos a tal escuela y vamos a dar plática a los jóvenes para que no anden violentando y ejerciendo violencia en el noviazgo. Oye Roberto, yo vengo aquí a mi terapia, no compa, no es terapia, nos vamos a la escuela y te los llevas a la escuela y dan testimonio sobre el ejercicio de su violencia y realmente eso sensibiliza a los hombres. Tenemos que evaluar estos modelos con indicadores cuantitativos, cualitativos, con indicadores de entrada, de proceso y de impacto, en donde entrevistamos a las parejas de los hombres que iban a los grupos y qué es lo que te dice una mujer. Usualmente las mujeres te agradecen de corazón el trabajo que tú haces con los hombres y te dicen, el cuate sigue siendo violento en esto y en esto ha cambiado mucho. Y ese es el claro oscuro de los programas. Lo que te dicen las mujeres, sí, ya dejó de gritarme, yo ya trabajo, yo ya puedo tomar decisiones en esto, esto y esto, pero él todavía sigue haciendo esto y esto, y eso me lastima todavía. Y las mujeres toman decisiones. Dicen, Roberto, fulanito, 2 años que viene a tu grupo, y además va a terapia. Entonces yo sé que el cuate está haciendo un esfuerzo, o sea, honestamente, él quiere cambiar. Pero yo veo que en esto no ha cambiado y en esto sí ha cambiado. Y hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Por esto yo dejo la relación. Y toman la decisión de dejar la relación. Y hay mujeres que dicen, yo me quedo. ¿Por qué? Porque prefiero este hombre que está cambiando en esto, aunque ya sé que no cambia en esto. Entonces lo que llegamos es a que en las relaciones de pareja las personas toman decisiones. Como no trabajamos para que las familias estén juntas a fuerzas, trabajamos para que la gente aprenda a tomar decisiones, para que la gente crezca como persona y si una mujer se decide quedar, sepa los riesgos que corre y las ventajas y desventajas que hay. Y también los hombres deciden. Dicen, Roberto, yo al final de un proceso de 1 año o 2 años, me decido quedar en esta relación o decido irme de esta relación. Y yo creo que los modelos exitosos de intervención son cuando tú construyes esa capacidad de decidir de las personas.
no el final feliz que a veces se piensa que hay detrás de las intervenciones. Para mí, un modelo exitoso es donde las personas al final se sienten con la libertad de decidir, ¿me quedo o me voy? En general, en México lo que hemos encontrado es lo que les decía hace rato. Hay intervenciones psicológicas con psicólogos y psicólogas que recién son contratadas y contratados y que les dicen, tú atiende a agresores. Y el pobre psicólogo o psicóloga no sabe qué hacer, y lo más que hace es darle terapia que acaba de aprender en la escuela. Y eso es muy frecuente. Llego 16 años capacitando en México y siempre encuentro jóvenes, bienvenidas y bienvenidos al tema, pero que no saben sobre perspectiva de género, que están prejuiciadas sobre el feminismo, sobre género, y que yo para qué quiero escuchar a estas feministas, pero no te das cuenta que ahí te pueden dar las herramientas para que trabajes con este agresor. Ya no se diga para que trabajes con víctimas de violencia, es el feminismo en donde puedes encontrar ese sustento teórico, esas técnicas para trabajar con el agresor. Tenemos psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales, trabajadores sociales que no están sensibilizados en el tema de género. Entonces piensan que la terapia va a resolver un problema de violencia familiar y es un craso error. Ni la psicoterapia, ni la gestal, ni la terapia sistémica, no porque no sirvan, claro que sirven, pero el problema de violencia es un problema de desigualdad de poder. Y poder es un concepto social y político. Entonces, lo que hay que hacer es incluir en tu intervención grados, niveles de reflexión social, sociológica, de reflexión sobre política. Por eso las feministas dicen todo lo personal es político, ¿sí? Porque en la intervención hay que hacer ver a los hombres que ejercen violencia que su abuso sobre su pareja no es solamente el abuso de él, es el abuso de muchos otros hombres sobre otras mujeres. Entonces, a veces el problema en las instituciones es que no entienden o simulan que entienden la cuestión de género, y no, la cuestión de género hay que tomársela muy en serio en la intervención. Todo esto lo tienen que supervisar las mujeres. Y a veces me dicen los hombres, ay Roberto, no digas supervisar, que sea acompañar, que sea ser compañero. No, compa, es supervisar el trabajo de hombres con hombres agresores o de mujeres con hombres agresores bajo una lupa de las mujeres. Y si son mujeres, el movimiento feminista es más saludable. ¿Por qué? Porque van a ser críticas, pero también tienen la preparación académica y la sensibilidad por tantos años en el tema de decirte cuando realmente una técnica es muy adecuada para que la uses. ¿Cómo defines un rol? Un rol es cuando tú haces una cosa que a nivel subjetivo, hacer eso te reafirma en una identidad. Entonces, los hombres usualmente la emoción del enojo la traducimos en una conducta de violencia. Entonces, conducta e identidad están muy de la mano. Comúnmente, la conducta de sumisión se relaciona mucho con la identidad femenina. La conducta de opresión se relaciona mucho con la identidad masculina. Entonces, yo les comento en la presentación, yo les digo, paremos las conductas de violencia de los hombres. Entonces un hombre te dice, ok, yo paro mi conducta, pero entonces, ¿qué hago con mi enojo? Yo aprendí que este enojo yo lo iba a expresar con esa conducta de gritar y golpear, pero tú me dices que no lo haga así porque hago daño, y ya lo entendí, tienes razón, pero ¿qué hago con mi enojo? Sí, ¿qué hago con mi enojo? Si yo sabía que el enojo lo tengo que gritar, y si lo hablas, y esa es otra conducta. Y si lloras, oye Roberto, pero si yo lloro
O si yo lo hablo, eso es muy de mujeres. No. ¿Quién te dice que es de mujeres? Tú lloras y el hombre llora. Y cuando regresa a su reflexión dice, ay, y sigo siendo hombre y no pasa nada. Entonces, lo que tenemos que cambiar son las identidades. Los hombres pensamos que el mundo es blanco y negro, femenino y masculino. Muchas mujeres también ven el mundo así. Piensan que ellas son femeninas para tener un masculino, blanco y negro. Las identidades nos educan así. ¿Qué tenemos que cambiar? Las identidades. Cuando cambiemos las identidades vamos a cambiar las conductas. Entonces, una mujer no es menos mujer cuando maneja dinero y se empodera. Sigue siendo mujer. Lo que hacemos es desmontar la dicotomía masculino-femenino a abrir a una opción de identidades. Hay hombres que dicen, la otra vez abracé a mi hija, la otra vez abracé a un hombre. ¿Y cómo te sentiste? Bien bonito. ¿Y eso te hace maricón, gay? No. Dice, eso me hace sentirme bien. ¿Qué quieres elegir? ¿Qué identidad y qué conducta? Y yo creo que ese es el tema de la ciudadanía, ¿eh? ¿Qué quiero para mí? Eso les pasa a las mujeres que viven violencia. De repente ante otros aprendieron a ser sumisas. Lo que una mujer aprende en un grupo de reflexión es a presentarse diferentes ante otros. Sí fui sumisa, pero también puedo empoderarme y puedo cambiar. Igual que en los países desarrollados, las pocas evaluaciones que hay, que se pueden encontrar en internet, hechas por universidades muy prestigiadas, resulta ser un fracaso. O sea, los modelos de intervención en general han fracasado en muchos hombres para parar su violencia. Porque de fondo lo que hemos encontrado es que muy pocos hombres quieren cambiar. Y muy pocos hombres quieren realmente parar las prácticas de abuso. Y esa es una realidad muy concreta. O sea, se evalúan y se evalúan modelos y se les cambia, o quítales técnicas terapéuticas, ponle técnicas educativas, quítale técnicas emocionales, ponles técnicas cognitivas, un teje y maneje con los modelos. Y lo que se ha encontrado es, el problema no son los modelos. El problema es que a muchos hombres realmente no les interesa el cambio. Y no les interesa el cambio porque el sistema les da muchos privilegios si actúas de manera machista. Entonces, mientras no cambiemos el sistema, muchos hombres no van a estar interesados en el cambio. Es un problema estructural. O sea, que las mujeres comprendan esta parte que es bien importante. Primero, no vas a cambiar a tu pareja. No, nadie cambia a nadie en este mundo. Y segundo, esto que hace tu pareja rebasa los conflictos familiares. Es un problema estructural. Cuando tú trabajas el tema de violencia masculina, focalizas en que tú lo que vas a parar son las prácticas de abuso. Y para parar las prácticas de abuso, lo que tú vas a trabajar son las ideas que justifican esas prácticas. Vas a trabajar los sentimientos, las conductas que justifican y que llevan a la práctica de abuso. O sea, tú vas a hacer una intervención focalizada en la persona, en la relación y en la cultura desde estas dimensiones. Lo que vamos a buscar es que este hombre se vuelva competente en parar su conducta de violencia. Que los hombres nos hagamos responsables de nuestras conductas, no solamente las violentas, sino que también participemos en el trabajo doméstico, porque es nuestra responsabilidad. Que también nos hagamos responsables de una sexualidad cuidada, protegida, que no dañe a las demás, que no dañe a los demás. Que tengamos conductas de salud emocional, hacer ejercicio, ir con el médico. O sea, los hombres tenemos que ejercer para cambiar, para construir una sociedad equitativa, conductas de equidad.
falta mucho por hacer. Tenemos que construir modelos para jóvenes, para indígenas, para hombres de la tercera edad, para hombres del movimiento gay. Falta mucho por hacer en el tema de reeducación para los hombres. Pero también las evaluaciones nos dicen algo interesante y esperanzador. Sí hay hombres que cambian. ¿Son la minoría? Sí. ¿No cambian en todas las prácticas de violencia? No. Pero cambian en muchas, paran muchas prácticas de violencia. Sí hay hombres que cambian. Y por eso seguimos en este trabajo.